Bhagavad Gita, capítulo 1, textos 6, 7, 8 y 9. Y Yudamanyu, el esforzado, Utamaunya, el audaz, el hijo de Subhadra y los hijos de Draupadi, todos ellos montados en grandes carros. Pero oh tú, el mejor de los dos nacidos, de los dos veces nacidos, conoce además a los jefes y guías de nuestro ejército. Uno a uno voy a mostrártelos. Tú, Señor mío, y Karna y Kripa, triunfantes en la batalla, y también Ashwatthama, Vikarma, Somadatta, y otros héroes pertrechados de armas arrojadizas y expertos en guerrear, que por mi causa exponen su vida. Aquí lo que pasa es que toda esta gente que está nombrando Krishna son grandes guerreros, y aparte son los que le enseñaron a guerrear a los dos bandos. Aquí estamos hablando de que los ejércitos están dominados por gente muy famosa dentro del reino. Aquí está hablando de Bhishma y Drona, que son dos grandes guerreros y dos grandes maestros que tuvieron la educación a cargo, la educación tanto de Arjuna y de Duryodhana. O sea, los dos oponentes han sido educados por los mismos guerreros, por los mismos maestros, y claro, porque estos son primos hermanos. Entonces, claro que es complicado que exista una guerra como esta. Pero también, en el mundo material, tenemos que luchar muchas veces contra cosas así como estas, ¿no? De tener que vencer todos los mandatos familiares, y muchas veces tienes que luchar contra todo lo que te ha impuesto tu familia para poder salir adelante, ¿no? Generalmente el problema más grande que tenemos es cuando despertamos, es tener que liberarnos de los mandatos familiares. De esto va la guerra, ¿eh? Va de liberarse. La liberación, el famoso moksha, es una liberación espiritual, pero también en este caso podemos utilizarlo como una especie de liberación material, en la cual dejas de lado todo lo que ha sido, lo que se transforma en conflicto, para que tú puedas llevar una vida libre y una vida como la que tú te mereces. La única manera que la puedes hacer es cuando te liberas de todos los apegos. Los apegos son los que te mantienen en el mundo material, con la misma familia y en el mismo lugar, y no tienes la posibilidad de crecer. Así que de eso va la guerra. Vamos tomando en cuenta este tipo de detalles, ¿vale? Ya es. Hare Krishna.